delegado principal del Movimiento Social Progresista de Suramérica, MSP, y constituyente andino por la República de Colombia. Bueno, en el día de hoy estamos haciendo nuestra transmisión en directo desde nuestro perfil de Facebook, Alexander Ferms. Y bueno, durante todos estos días hemos hablado sobre procesos electorales, sobre conformación de listas, sobre la realidad y el futuro político de Medellín y Antioquia y de Colombia, naturalmente. En esta ocasión, pues vamos a hablar concretamente de los escenarios políticos con respecto a las listas que se conformaron, qué va a ocurrir en Medellín y Antioquia específicamente, cuál sería la proyección política para estas próximas elecciones del 29 de octubre del presente año 2023 y bueno, qué podemos esperar de estos escenarios. La idea es que podamos hacer un breve análisis de esta situación y que ustedes puedan compartir con nosotros sus opiniones, sus comentarios, sugerencias. Recuerden que vamos a hacer esta misma transmisión, se va a compartir por nuestro canal de YouTube como @AlexanderFermsConstituyente. Ahí también pueden ver esta transmisión en directo que estamos realizando desde el perfil de Facebook Alexander Ferms. Bueno, ustedes se habrán preguntado qué va a pasar con los procesos políticos derivados del proyecto de gobierno, del proyecto que se había visorado como una transición democrática luego de 155 años de dominación de las derechas fascistas, inclusive neonazis y mediocres, porque eso es lo que son, por parte de estas oligarquías mediocres que han manejado los hilos del poder durante 155 años. Bueno, es muy cierto que en un gobierno de 4 años no se puede borrar los horrores y los graves errores que han cometido las oligarquías mediocres que han gobernado este país durante 155 años. No se pueden borrar de un día para otro, no se puede hacer un cambio así instantáneo de un día para otro. Digamos que esto es un proceso, empezando porque la sociedad colombiana ya está acostumbrada a este modelo y digamos que no ha sido fácil una especie de transición. O sea, por lo menos iniciar el proceso de transición no ha sido fácil, porque no se ha permitido. O sea, el poder real que debería tener el gobierno, pues no lo tiene. ¿Por qué? Pues eso se ve reflejado primero en las reformas que se han planteado, en los procesos de transición en todos los sentidos, en educación, en justicia, en energía, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir que el señor Gustavo Petro haya dicho que va a cambiar el modelo de gobierno o el sistema de gobierno. Él nunca dijo eso. De hecho, llevamos un año largo y no se ha visto un cambio de esa magnitud. Así que los que están diciendo que Petro es un dictador, que vayan a echarle mentiras a su abuelita, si la tienen viva. Bueno, vamos a hablar entonces, ya teniendo este marco general, que debería ser un escenario muy positivo para el progresismo en su historia, en la historia naciente del progresismo en este país, porque el progresismo tuvo una ruptura de 155 años. O sea, el progresismo realmente comenzó con Simón Bolívar y su visión de construir la patria grande, ¿cierto?
y continuó con el gran general y 4 veces presidente Tomás Cipriano de Mosquera, también patriota. Mosquera quería construir una nación potencia, líder, no solo en la región, en el sur del continente, sino líder a nivel continental, o sea, que rivalizara directamente con los Estados Unidos de Norteamérica, y esto no se les puede olvidar, porque es que han tratado de pintar a Tomás Cipriano Mosquera como un conservador y que luego se convirtió a liberal. No, eso no es cierto. Tomás Cipriano de Mosquera siempre fue de pensamiento liberal. Lo que pasa es que luego de ver todas las dinámicas políticas que se presentaron, la traición que le hicieron a Simón Bolívar, la traición al proyecto bolivariano, fuera de eso, la creciente dominación de la Iglesia Católica y la alianza que tenían con los conservadores, en el hecho de mantenerse en el poder y de no tener una visión progresista del país, sino es solamente la visión de progreso, pero únicamente para ellos. Entonces Tomás Cipriano de Mosquera se volvió radical, o sea, se volvió un liberal, ya no tradicional, no tan progresista, sino radical. Por eso se habla del Olimpo radical. El liberalismo radical habla de que se tenía que incorporar el progresismo sí o sí. Entonces se fueron a la guerra. Y desafortunadamente la traición de Rafael Núñez y de otros de sus secuaces contra Tomás Cipriano de Mosquera pues desencadenó lo que hoy tenemos como país, un estado fallido de nación que ha tenido una serie sucesiva de gobiernos fallidos durante la historia, que tuvo un punto de quiebre en el 53 con el ascenso del general Gustavo Rojas Pinilla, que por ejemplo en matemáticas hizo una discontinuidad en la función, es decir, hizo una especie de roto, de hueco, que quebró esa continuidad de las oligarquías mediocres y hizo lo que en 70 años no habían hecho o deberían haber hecho en términos generales por el país, en materia de infraestructura, en materia social, en materia de educación, en materia de transporte, en materia de proyectar al país, de conectarlo con la modernidad. Lo hizo este señor, el general Gustavo Rojas Pinilla, en tan solo 3 años y medio. Entonces digamos que ese tipo de procesos no son tan descabellados. Uno esperaría que Gustavo Petro también hubiera seguido una línea parecida a la de Gustavo Rojas Pinilla. ¿En qué sentido? En la profundización de los cambios, en poner a Colombia en un escenario muy favorable, y que eso en todos los ámbitos económico, político, social, y que eso se viera reflejado directamente en la población, además de tener el control de los medios, o sea, no el hecho de que impusiera un monopolio, no, sino de que comunique en todas partes, en los canales de televisión y en la Radio Nacional de Colombia, estuviera todos los días mostrando lo que se está haciendo, los resultados, lo que se quiere hacer, y obviamente a través de estas acciones políticas de resultados, pues dando un lineamiento político muy claro a lo que debería ser el pacto histórico a nivel nacional, en las regiones y en los departamentos y en los municipios. Pero ¿qué ha pasado? Pues como el señor Gustavo Petro no ha entendido eso, o no ha habido poder humano que le haga entender eso, de que tiene que promover su programa de gobierno, de que tiene que mostrar sus resultados de gestión y no publicidad de que sí, que el Amazonas, que es muy bonito,
o de que sí estamos avanzando con las tierras, que la compra de tierras, pero no se muestran los resultados. Entonces va a ser muy difícil. De hecho, ya la realidad que tenemos con respecto a la representación local y regional en las ciudades, en los municipios más pequeños y en los departamentos, es que el pacto histórico prácticamente quedó destruido. O sea, el pacto histórico no va a tener representación. Y eso es una realidad. Y aquí es donde vamos a analizar todos estos escenarios políticos. Bueno, haciendo antes una invitación, porque vamos a reactivar ya a partir de la próxima semana el programa Actualidad Política con Alexander Ferms, para que no se lo pierdan. Lo vamos a tener a través de nuestro canal de YouTube y a través también de nuestras emisoras virtuales, Radio Suramericana FM, emisora virtual, y Radio Mundial, emisora virtual. Entonces ya saben, a través del Sistema Internacional de Radio Universitaria Sirius International Radio, vamos a tener a través de nuestras dos estaciones principales, Radio Suramericana FM y Radio Mundial, nuestro programa Actualidad Política con Alexander Fernández, para que puedan interactuar adicionalmente, puedan seguir nuestra transmisión, porque aquí vamos a hacer ya unos análisis bastante directos, bastante fuertes sobre lo que va a acontecer o podría acontecer luego del 29 de octubre del año 2023, donde se van a elegir nuevos dignatarios, juntas administradoras locales, o sea, ediles, que son su equivalente a concejales de comunas, concejales de distritos, de ciudades, alcaldes de distrito, alcaldes municipales, de diputados departamentales y gobernadores. Entonces aquí es donde viene lo bueno, ¿cierto? Lo bueno, ¿en qué sentido? En que esto se está convirtiendo en un reto bastante generoso en cuanto a dificultades, obstáculos. Fuera de los obstáculos que tiene el país, súmele estos otros obstáculos adicionales por descuido, por no tener una buena gestión política, por no hacer una gestión de proceso de base, proceso político, proceso social y proceso dirigido hacia una transición democrática que Colombia está pidiendo a gritos desde hace ya mucho tiempo, que se pretendía hacer en esta administración y que no se está haciendo porque tenemos más de lo mismo. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de proceso electoral, los escenarios, ¿qué va a pasar? Bueno, aquí rápidamente les voy a contar, para dejarles luego el material en el programa de Actualidad Política. El escenario general, vamos a empezar por el escenario general, es desesperanzador, esa es la palabra, desesperanzador. No tenemos realmente una base social y política que pueda responder a los retos que se supone debería empezar a resolver este gobierno de transición democrática, o como se ha llamado, Colombia potencia de la vida, ¿cierto? Este primer escenario habla de un proceso desesperanzador. ¿Por qué? Porque cerca del 80%, calculo aquí en términos generales, haciendo una cifra, un 80%, siendo generosos, porque podría ser un 85-90%, de desfavorabilidad en la llegada al poder local y regional. Pues la realidad es que gracias a ese vacío de trabajo y proceso social es que no se va a poder consolidar
una representación en los municipios pequeños, en las ciudades capitales, en los demás municipios o distritos y mucho menos en los departamentos. No va a haber representación. La representación va a quedar así, pequeñita, disminuida, como siempre lo ha sido. Una representación insignificante, poco representativa, que no va a tener incidencia sobre las decisiones más importantes que se debería tener para trabajar el Plan Nacional de Desarrollo, en los planes departamentales de desarrollo, en los planes municipales y o distritales de desarrollo y a su vez en los planes comunales o de comuna o por localidad, hablando de los distritos. Porque miren, Plan Nacional de Desarrollo, Plan Departamental de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo y Plan Comunal de Desarrollo o Plan de Localidad. Entonces, como vamos a tener un 80-90% de oposición al gobierno en estas dignidades, es decir, juntas administradoras locales, consejos, alcaldías, asambleas departamentales y gobernaciones, pues este plan de desarrollo nacional no se va a poder ejecutar como se pretendería empezar a trabajar. No se va a poder, porque esta gente va a tener otras cosas, otras prioridades que van a estar por encima del proyecto de gobierno. Entonces aquí es donde va a entrar en conflicto, en choque, en el escenario general, los departamentos, y esto ténganlo por seguro que van a utilizar esa Federación Nacional de Departamentos como nunca, atacando al gobierno nacional, atacando a los ministros, al gabinete de gobierno, atacando a las instituciones, hablando mal de las reformas, tirando conceptos a la opinión pública para que las reformas pierdan validez, pierdan apoyo popular, etcétera, etcétera. Ya ustedes se imaginan ese escenario. Entonces, si yo hubiera sido Petro, inmediatamente había tomado el Ministerio de Comunicaciones, hago uso racional de los medios de comunicación que controla el gobierno, empiezo a proyectar mi trabajo, mi gestión, Plan Nacional de Desarrollo, gestión, agenda nacional, por regiones, por departamentos, por ciudades, y empezar a atender cada uno de los problemas que toca atenderlos casi al tiempo, de una manera muy equilibrada. También por la radio, para llegar hasta el último rincón del país. Porque es que usted no le puede decir a un campesino en La Guajira o en el Amazonas que tenga un celular de alta gama con plan de datos. Usted no puede pedirle eso a una persona que no tiene, que escasamente tal vez tendrá para un radio de pilas. Entonces usted llega a través de la radio, para que sepan que el presidente está presente, está al pie del cañón y está escuchando al pueblo, escuchando las necesidades. Pero el señor Gustavo Petro no ha hecho eso. Por allá montaron un canal en YouTube, una vaina es que Colombia no sé qué, y eso solamente lo ven ellos y lo ven algunos en Bogotá, y los que tienen plan de datos en otras ciudades, algunos muy contaditos. Entonces, de 50 millones de personas solamente escuchan por ahí, ¿qué? Menos del 10%. Menos del 10%, hablando de un porcentaje muy bajo. Si son 100.000 personas, son muchos los que escuchan eso o ven eso. Entonces eso no tiene sentido realmente. Eso sí tiene que funcionar, claro, pero usted tiene que llegar, si usted quiere llegar a todos los rincones del país, a radio, y poner a los canales nacionales a funcionar. Es que para eso es que está allá al frente de la presidencia. Si usted no tiene todo el poder, pues tiene que llegar a través de los medios para poder generar
un impacto positivo en las comunidades, en los territorios. Entonces el señor Petro no ha hecho eso. Ahora, más grave que eso, el trabajo social y político. ¿Qué pasó con Colombia Humana? Colombia Humana está destruida, es un nido de ratas. Ahora el pacto histórico también. Bueno, él sabía que el pacto histórico no le iba a funcionar, entonces dijo Frente Amplio. Resulta que el Frente Amplio iba a incluir a otros actores que habían sido aliados del gobierno para poder llegar a la presidencia, algunos partidos o facciones de partidos de derecha, y supuestamente con ellos se iba a hacer el Frente Amplio, y tampoco funcionó esa vaina. Y luego dijo, no, entonces Unidad Popular, y eso tampoco ni siquiera pegó. Entonces, ni Colombia Humana, ni Pacto Histórico, ni Frente Amplio, ni Unidad Popular. Entonces, ¿qué está fallando ahí? Que el señor Gustavo Petro, usted está hablando mucho por Twitter, o pone a su secretaria que vea, diga, escríbame esto. No, así no se gobierna un país. Así no se le llega a las bases. Usted tiene que llegarle a las bases. Entonces, por eso hoy vamos a tener un hecatombe de cerca del 80 al 90% de juntas administradoras locales JAL, o sea, ediles, opositores, concejales opositores, alcaldes opositores, diputados opositores y gobernadores opositores. Entonces, para ejecutar ese plan de desarrollo y esos planes de gobierno que se tienen con las reformas, va a ser muy difícil, muy complicado, porque toda esta gente le va a empezar a hacer así, vea. No, es que no estamos de acuerdo con la paz total, es que eso es impunidad, que no estamos de acuerdo con las reformas porque las EPS son muy buenas, que no estamos de acuerdo con la reforma laboral porque es que eso es quitarle estímulos a los empresarios, entre otras estupideces, ¿cierto? Entonces esos van a ser las primeras líneas de defensa de las oligarquías mediocres y de estos empresarios miserables muertos de hambre que están podridos en la plata y que realmente no les interesa aportarle socialmente a este país, ni tampoco al desarrollo, porque es que si pesaran un poquitico las inversiones de su dinero, estarían aquí en Colombia y crearían más empresas para generar más y mejores empleos de calidad, porque el hecho no es generar empleos de cualquier manera, sino generar empleos de calidad para que la gente tenga dinero y compre y se divierta, y de esta manera pues la economía se mueve, la economía prospera. Pero dígame, ¿qué persona sin estabilidad laboral y sin ingresos medianamente estables en el mes o en la semana, pues va a poder comprar, ¿no? Pues compra lo básico, lo mínimo. O sea, no va a poder mover la economía. Entonces eso es de lógica. Si la gente tiene dinero, pues va a gastar, va a comprar, va a tener una mejor calidad de vida y va a mover la economía. Mejor que la economía se mueva y no que se quede estancada en ciertos sectores. Pero como se me olvida que esto se ha convertido en una sociedad mafiosa, entonces no les importa si la gente come o no come. Lo único que les importa es proteger sus negocios. Bueno, dadas estas explicaciones, pues vamos al segundo escenario. ¿Por qué se destruye el pacto histórico? Porque los partidos al interior del pacto histórico tampoco tuvieron la visión. Es decir, bueno, si el presidente no la tiene clara, pues nosotros sí la vamos a tener clara. Vamos a unificarnos, vamos a echarle mano a los mejores líderes, vamos a tratar de, a través de los senadores y los representantes a la Cámara, traer recursos para mover este proceso político, empezar a construir el proyecto a nivel territorial y de esta manera consolidar ese proceso de transición hacia el cambio. Desde las ciudades, desde las regiones, desde los departamentos, desde las comunas,
Pero no, estos señores dijeron no, nosotros somos empresas electorales. Y entonces empezaron, que es que no vamos a meter a fulano de tal, que porque este me quita el curubito, no vamos a meter este que tiene la representación internacional porque este es muy peligroso, y este de una vez mínimo llega a oídos de Petro y lo ponen de ministro o lo ponen a dirigir uno de estos partidos, y no, nosotros no vamos a dejar quitar eso. Entonces pensaron fue en el curubito, en el podercito chiquitico, y no vieron grande. Cogieron fue el granito de arena y no vieron la playa. Y así son, mentes diminutas, pequeñas, insignificantes, intrascendentes. Y miren lo que pasó. Entonces cada uno en sus curubitos ahí, en su partidito, defendiendo su cosita y sus centavitos. ¿Y qué pasó? No, los otros aprovecharon y dijeron, no, estos están divididos, aquí no tienen cohesión. Vamos con toda a aprovechar esta coyuntura, porque estos tipos todavía creen que son opositores, no se han dado cuenta que son gobierno, y nosotros que somos oposición pues los vamos a aplastar, y efectivamente eso es lo que va a ocurrir el 29 de octubre. Entonces, ¿qué pasó? No se tuvieron en cuenta candidaturas realmente de peso en las ciudades para sostener el proyecto político, no se tuvieron en cuenta hojas de vida, no se tuvieron en cuenta proyectos, trayectoria social y política, no, muy cortos de mente, muy cortos de mente, y falta de astucia también. Esto tiene de todo un poquito, porque los oligarcas mediocres de este país sí tienen algo que no tienen los que siempre se han opuesto a eso. Hablo del resto, no del proceso nuestro, no, nosotros somos aparte. Hablo de que les hace falta inteligencia, y entonces como nunca han tenido el poder, nunca han tenido esa posibilidad de dirigir, entonces algunos se inflaron, empezaron a flotar, llegaron a la estratosfera y no se bajaron de ahí, y otros pensaron que tenían que seguir haciendo algo similar a lo que se hacía antes cuando se era oposición. Entonces ahí está, digamos, el fracaso rotundo, contundente de estas listas del pacto histórico, que realmente desde el principio no se le vio ni pies ni cabeza, y el presidente tampoco tuvo el liderazgo suficiente para decir, vea, me hagan favor y tienen que hacer esto. Y el que no quiera estar aquí, pues bien ido, ¿cierto? Y no, dejaron que los oportunistas, politiqueros, clientelistas, reencauchados se metieran ahí, dijeran que tenían mucha gente, desde lo más mínimo, desde lo comunal, desde la junta administradora local. Entonces hay unos personajes que decían, es que yo tengo 100 jales, y el otro decía que yo tengo yo no sé cuántos concejales, que yo tengo yo no sé cuántos líderes, y entonces esto empezaron a comer cuento de eso. Mire la camioneta que yo tengo, que es que yo soy el recomendado del fulano de tal, del partido tal. Que es que yo estuve reunido con el presidente, entonces muestran la foto. Y entonces con toda esa sarta de mentiras fue que llegaron a posicionarse estos partidos, empezando por Colombia Humana, y eso se llenó de corruptos, de politiqueros, de medio oligarquitas, porque ni siquiera son tan miserables que no son capaces ni siquiera de decir, vean, metalme billete a esto, no. Creen que se van a morir, se van a llevar la plata, imagínense. Que se la van a transferir al más allá. Entonces, eso fue lo que pasó. No se tuvieron en cuenta los liderazgos con resultados. Y entonces, mire, vaya a ver pues usted los tarjetones.
El pacto histórico no aparece por ningún lado, y cuando aparece, aparece con un montón de aparecidos, de gente que no tiene ninguna representación social ni política, y que fueron directamente nombrados a dedo desde Bogotá el último día, porque este fue otro grave error, que centralizaron el tema de los avales, el tema de las inscripciones, y eso fue un desastre porque mucha gente que valía la pena se quedó por fuera. Así tuvieran un aval, imagínense, eso fueron peor, tuvieron aval y no se pudieron inscribir, finalmente no salieron en ninguna lista e inscribieron a otras personas que nada que ver, ni fu ni fa. Entonces ese es el resultado de la falta de planeación, de la falta de visión, de la falta de enfocarse en el objetivo, de no tener astucia política, hombre. Es que estamos sosteniendo un proyecto político. Entonces yo no sé qué diablos tienen en la cabeza estos personajes. Dice que el representante legal de Colombia Humana, dice que el representante legal de la Unión Patriótica, dice que el representante legal del maíz, que se pegan al mejor postor. Imagínense a ver que les den unos puesticos. O sea, viven de eso. Qué tristeza. Son tan insignificantes, tan mediocres, que es que realmente no, o sea, no vale la pena ni siquiera llamarse alternativos, ni mucho menos progresistas. Son partiditos ahí, empresitas electorales que solamente buscan ahí beneficiar a sus dirigentes, a los que están ahí en la mesa directiva nomás, y el resto que se joda. Así son. Entonces ahora, ¿qué pasó aquí en Medellín? Esto es muy gracioso, porque la verdad nos negaron la posibilidad del aval desde el Pacto Histórico Antioquia. Dijeron, no queremos que Alexander Ferms esté aquí. Es que Alexander Ferms no tiene plata. Oiga pues, ese fue el primer motivo, que yo no tenía plata. Segundo, no, es que Alexander Ferms aquí no tiene, o sea, él no tiene aceptación, porque es que él es demasiado directo con sus argumentos, con sus afirmaciones, y no deja prosperar a los politiqueros y oportunistas. Imagínense, que entonces yo, según eso, tengo que aceptar a los politiqueros y a los oportunistas, que estén al mismo nivel mío de trabajo internacional, imagínense. O sea, hay cosas que uno por humanidad acepta, por derecho fundamental acepta, que esto es constitucional. Todos por constitución tenemos los mismos derechos, pero hay unas diferencias en cuanto a trabajo social y político. Ya cuando se habla de política, usted tiene que ver las diferencias. Y entonces usted no puede poner en el mismo nivel a una persona que tiene trabajo internacional y que ha logrado resultados a nivel de América Latina con otro personaje que ni siquiera tiene resultados en su propio barrio o en su propia comuna. O sea, ahí sí me da mucha pena, pero ahí no hay punto de comparación. Las comparaciones son feas, son odiosas, pero hay que hacerlas. Entonces estos personajes de entrada decían que no, que es que yo primero no tenía plata con qué llevarlos a ellos a un almuerzo fino como les gusta. Imagínense, son promoviendo el progresismo y entonces exigiendo que almuerzos finos, exigiendo atenciones en hoteles lujosos y que yo tenía pues que también darles algo para sostenerse, ¿cierto? O sea, la misma práctica politiquera de los partidos tradicionales y de los partidos de derechas y ultraderechas, que no son tradicionales, que son derivados de estos. Entonces, ¿qué esperanzas habían ahí? Bueno, y ahora estos otros partidos que eran movimientos que hacían parte del pacto histórico y se les otorgó la personería jurídica. Muy indecisos, no sabían qué hacer. No, es que nosotros no vamos a permitir que ocurra lo que ocurrió con la lista del Pacto Histórico Antioquia, donde el alcalde de Medellín impuso a sus fichas, donde esta señora Luz María Múnera se metió a las malas de tercera desconociendo los acuerdos, y donde metieron un poco de gente que nada que ver, hasta marihuaneros ahí metidos en esa lista. El único marihuanero reconocido era ¿cómo es que se llama? El canábico, que estaba de último.
Y bueno, ese no iba a llegar nunca, ¿cierto? Nunca iba a llegar a la posición a menos de que, ¿cierto? De que los otros 16 desistieran. Pero ese era el único marihuanero reconocido, ¿cierto? Oficialmente. Al menos el tipo dice que fuma marihuana. Y tiene hasta camisetas y gorritas de marihuana y toda la cosa. Pero lo de Susana, pues no sabía que fumaba marihuana, pero ¿cómo lo iba a demostrar? Ella misma lo dijo allá en el Congreso. Entonces son cosas que realmente no se ajustan a lo que es un proyecto político serio. Y eso sucedió aquí. Nosotros proyectamos, hicimos el proceso para poder trabajar desde el Movimiento Social Progresista de Sudamérica. Hicimos inclusive la solicitud ante el Consejo Nacional Electoral para obtener la personería jurídica y no fue posible. Bueno, resulta que nosotros tenemos trabajo a nivel nacional, en las regiones, tenemos trabajo a nivel nacional. Y ese cuento de que es que usted no tiene plata, en estos momentos no era tan significativo, porque es que los recursos llegan, o sea, los recursos llegan por medio de los aportes de la misma ciudadanía, de algunos empresarios conscientes y de personas que realmente quieren un cambio. Ahí estaban los recursos, pero ¿qué ocurrió? La mente corta de estas personas no permitió ver que habían unos resultados a nivel internacional, que hay un prestigio a nivel internacional, que hay una gestión y no, nada, no, es que tiene que ser fulano de tal porque usted tiene una finca por allá en Barbosa y entonces tiene un pedajito y entonces usted tiene que ser el candidato a la gobernación, imagínense. Bueno, finalmente ese señor afortunadamente no quedó ahí, pero digamos que por ese estilo fue aquí en Medellín, en Antioquia. Entonces acá los partidos que han tenido más tiempo en este proceso de izquierdas, que estos sí se pueden llamar izquierdas porque realmente pues no responden a un proyecto progresista, se estaban peleando pues los primeros lugares y finalmente esa lista la del Consejo y Asamblea la definieron en Bogotá. No hubo candidato finalmente para la alcaldía de Medellín y mucho menos para la gobernación, entonces Medellín y Antioquia se quedaron sin representación. Entonces ahí no hay nada. ¿A dónde está el trabajo político del señor Daniel Quintero? Dígame a dónde está. Él tiene un candidato por su medio de su partido y una lista al Consejo por su partido, porque es que a lo único que le interesa es figurar él, no más. A él no le interesa el proyecto de gobierno, no le interesa Medellín, no le interesa Antioquia. De hecho, en estos 3 años y medio lo ha demostrado. La ciudad está sometida a una crisis muy profunda. Se convirtió en una cloaca. Por donde usted pasa huele a excremento o huele a cañería. O sea, hay malos olores por toda la ciudad. Esto es impresionante. Hay basuras por toda la ciudad. Hay habitantes de calle, hay ladrones. Bueno. Aquí tuvimos una pequeña interrupción que ya logramos solucionar y bueno, aquí vamos a continuar con el tema
del análisis de los escenarios electorales en Medellín y Antioquia para este 29 de octubre de 2023. Bueno, nosotros estábamos hablando sobre un escenario general, precisamente donde se hablaba de que íbamos a tener entre un 80 y 90% de oposición en las próximas elecciones del 29 de octubre, o sea que vamos a tener entre un 80 y 90% de juntas administradoras locales, o sea, ediles, concejales, alcaldes, diputados y gobernadores opositores en el gobierno, al gobierno nacional. Entonces esto va a ser algo muy complicado de manejar, como les decíamos ahora, y sobre todo aquí en Medellín y Antioquia, pues que ha sido un escenario tan importante, una plaza tan importante, pues no vamos a tener desafortunadamente una representación. Primero porque no hay una representación que nos represente, que vaya a competir directamente por el progresismo, por el sector alternativo de Medellín y de Antioquia. No lo hay. Solo hay muy contados, algunos muy contados, que lograron por lo menos tener el aval y tener la posibilidad de participar en algunos municipios, pero son muy contados realmente. O sea, ellos no van a poder hacer mayor cosa. Y hablando de que, bueno, imagínense, algunos en posición de alcaldía que pueden llegar a la alcaldía, pero no van a tener un equipo de consejo, entonces estamos colgados, graves en ese aspecto. Entonces vamos a hablar ya de los escenarios en concreto. Como se dio una división por parte de esta gente del pacto histórico, los partidos como tal, nunca se pusieron de acuerdo. Entonces, ¿qué pasó? Aquí se construyó una lista consejo que dice pacto histórico, con dos partidos, no estoy mal, es Polo Democrático y Colombia Humana, y de resto se salieron de esa dinámica ADA, Maíz, etcétera, etcétera, y lo que es ADA pues conformó una alianza como lo que es, como un partido de derecha, con partidos de derecha, con Dignidad y Compromiso, con Fajardo y con Robledo, con Ingrid Betancourt, con otro partido cristiano. El Nuevo Liberalismo hizo también una alianza con un partido cristiano y con el partido de Pastrana. Ay, no hay nada. Otra lista, imagínense. Súmenle la del pacto histórico. Entonces miren que están los amigos de la Alianza Verde que sacaron una lista por aparte. Bueno, esto es un desastre. Entonces, pues y bueno, y también sirve para ver quién es quién, ¿cierto? Porque si usted es un partido político que está en un proceso alternativo y se une con un partido de derecha que va a hacer oposición al gobierno nacional, pues usted automáticamente no es ningún partido alternativo, es un partido de oposición. Y eso fue lo que hicieron, listas abiertas, con un montón de gente desconocida, en principio, gente que no tiene trabajo social ni político, y otros que son concretamente opositores. Entonces eso es lo que hay ahí. Y el sector alternativo, el sector progresista, no quedó absolutamente con nada, con nada. Es más, las facciones de la Unión Patriótica, por ejemplo, que estaban en una puja por entrar al pacto histórico porque les dieran un reconocimiento ahí, terminaron en un partido de derecha, imagínense, en una coalición de derecha que se llama Pacto Decente. Entonces se suponía que eso iba a ser decente, pero decente no tiene nada, porque empezando porque ADA es un partido de derecha y está dirigido por gente de derecha. Eso es bastante claro. Empezando que aquí en Antioquia tienen a un politiquero oportunista que no ha hecho nada, no tiene trabajo social ni político, pero el tipo quiere a toda costa tener una representación política y coger un puesto, lo que sea, para tener poder y poder asegurar su situación personal. Eso es lo único que le importa, no más. Ese sujeto no tiene trabajo social ni político.
Es más, lo tuvimos que echar de la Asamblea de la Universidad de Antioquia en el año 2013, precisamente por oportunista, por querer endilgarse en la representación estudiantil de toda una comunidad universitaria, inclusive de la región. O sea, hay gente tan descarada y tan atrevida que digamos, se hace esas autodenominaciones para poder obtener un beneficio político. Y la ley del menor esfuerzo. O sea, nada, esto no es con trabajo político ni nada de esas cosas. Eso es oportunismo duro y puro. Entonces este sujeto, la definición de política es el arte del oportunismo. Ya, como sea, obtener una representación, engañando, pasando por encima de todo el mundo y echando mentiras, diciendo que tiene esto, que tiene aquello, que tiene trabajos no sé dónde, hasta diciendo que tenía nuestro trabajo en el Amazonas, imagínense. Entonces, fatal eso. Señores de ADA, aquí en Antioquia tienen a un culebrero, tienen a un oportunista, que es calvo. No voy a decir el nombre porque es tan desgraciado que es capaz de decir que es que lo estoy difamando. Entonces por ahí dice, blanco es, gallina lo pone y frito se come. Listo. Ahí está encabezando la lista del pacto decente. PTC y A, no sé si hay otro partido ahí, bueno, en fin, es un desastre, eso ahí no hay nada. División sobre la división, eso fue lo que lograron. Entonces, el pacto histórico no tiene nada en su lista. O sea, hay personas que yo estimo, yo aquí no lo estimo, es una persona que ha hecho un buen trabajo de denuncias políticas a través de su medio alternativo. Pero para una vaina de consejo, esto requiere otras cosas, esto requiere otros condimentos. Y bueno, entonces él va a estar solo ahí porque no hay un candidato a la alcaldía de Medellín. Es más, de una vez les digo, el alcalde de Medellín, que sea el que va a llegar, va a ser peor que este que está en estos momentos y peor que el anterior, si es que no es el anterior, porque de pronto llega Federico y supera su peor versión. Entonces, imagínense ustedes. Bueno, para la alcaldía de Medellín en este momento nosotros definitivamente no tenemos candidato. Entonces el escenario que vemos es demasiado sombrío, ni el Consejo de Medellín. Ahí desafortunadamente la ciudad se la van a repartir estos personajes de siempre, politiqueros, oportunistas, mafiosos, que realmente no les importa la ciudad. Van a quedar en el consejo y van a quedar en la alcaldía y van a poner, por supuesto, gente de sus equipos oportunistas en las diferentes instituciones, en las secretarias. Van a conformar un gabinete diseñado para robar, y también van a hacer lo mismo los amigos ediles que queden ahí, porque también la mayoría son de esa misma línea. Vamos a ver qué ocurre, porque es que yo realmente no veo a alguien con el suficiente talante para rescatar la ciudad. Es que ahí no hay nadie que esté pensando en rescatar la ciudad. Ahí solamente hay candidatos que piensan en sus bolsillos, en sí mismos, empezando por el señor Federico, el señor Rodolfo Correa. Ahí desafortunadamente no hay nada que hacer. Ahora para la gobernación de Antioquia, pues a ver, nosotros estamos pensando en una opción que pueda darle continuidad a los grandes proyectos para Antioquia. Eso es lo único que podemos rescatar. Ahí sí nos va a tocar hacer una reconversión, porque vamos a tener que mirar más el aspecto técnico, el aspecto de obras, el aspecto de por lo menos el tema de los ferrocarriles, el tema del autódromo, el tema de volver a posicionar a Antioquia, sacarla en el del hoyo y poder tener gobernabilidad, que otros aspectos. Va a tocar, porque es que Antioquia está sumida en el fango. O sea, si Medellín está en el hoyo,
Imagínense cómo está Antioquia. Es que el señor Aníbal Gaviria ha sido nefasto, perverso. O sea, ha sido un administrador pésimo. Uno de los peores gobernadores que ha tenido la historia de Antioquia. Ese señor no ha hecho absolutamente nada por el departamento. Absolutamente nada. Y ahora últimamente está enfocado en hacer política, en usurpar el proceso de la convención de Río Negro, que eso sí enfáticamente lo digo, en la celebración de los 160 años de la convención de Río Negro, que citó mi tío abuelo, el gran general y 4 veces presidente Tomás Cipriano de Mosquera. Este sujeto fue a profanar esa casa de la democracia y el progresismo, prácticamente fue a profanar la capital constitucional de Colombia, allá en Río Negro, a usurparla no solo con su presencia, sino con sus declaraciones, salidas de tono, fuera de contexto, completamente salidas de la realidad y que no tienen nada que ver con lo que fue el proyecto federalista, ni mucho menos con un proceso que sea visto o que defina un camino de progreso para Antioquia. Es que este señor completamente es una vergüenza, y lo tengo que decir. Y fuera de eso, la Federación Nacional de Departamentos, con sus delegaciones que estaban alineadas con este señor, desafortunadamente fueron también a profanar este templo de la democracia, que es la casa de la convención aquí en Río Negro. Entonces, es una vergüenza lo que ocurrió allí. Y fuera de eso, haciendo campaña política en contra del gobierno, promoviendo ideas neonazis, neofascistas, y prácticamente tergiversando los conceptos de federalismo y asemejándolos a descentralización. O sea, esto es una cosa aterradora, aterradora. Entonces, este señor ha utilizado este cargo para hacer política, para hacer plataforma de sus candidatos, de decir que hay desgobierno, de que no hay control de la seguridad en los diferentes territorios, en las subregiones de Antioquia, porque él es un incapaz, es un inepto, no es capaz de tener control del departamento. Él tiene las herramientas para ordenarle al ejército para que tome el control de ciertas zonas, pero no lo hace, porque es que para él eso es política. Decir que el problema en ciertas subregiones, el problema de orden público, es culpa del presidente, y eso no tiene que ver con él. Sí tiene que ver con él, porque él es la autoridad en el departamento, y si él como autoridad en el departamento le quedó grande asumir el control de esas zonas, entonces tiene que obedecerle al presidente. Ahí ya entra el presidente por encima del gobernador. Si el gobernador es incapaz, es un inepto, o no le da la gana simplemente de cumplir con su función, pues ahí tiene que llegar el presidente y decir, bueno, me da el favor, y pues le pone orden a esta vaina, ¿cierto? Pero no, el señor Aníbal Gaviria estuvo defendiéndose todo el periodo defendiéndose de sus enemigos políticos. No hizo absolutamente nada. Debió haber renunciado, y no lo hizo, porque para él es más importante el poder que el departamento de Antioquia. Entonces, imagínense, vamos a mirar cómo apoyamos al candidato que le puede ofrecer a Antioquia un desarrollo industrial, porque es que el desarrollo industrial se quedó estancado durante 4 años. Deudas, obras no terminadas, el ferrocarril, los puertos, o sea, una cosa completamente disparatada. Entonces al próximo mandatario del departamento pues le va a tocar todos esos problemas.
pero ni el de Quintero, que ese es, no, ese de Quintero es impresentable. Ahora estos otros corruptos, que Julián Bedoya, que imagínense, Juan Diego Gómez, Mauricio Tobón, ¿qué le pueden ofrecer a Antioquia? Lo único que quieren es, vea esto, y poder regional, eso es lo único que quieren, no más. Yo estoy diciendo que hay un candidato que sí puede cumplir, por lo menos, con el proceso de fase de industrialización de Antioquia. En estos momentos no voy a decir el nombre, porque tenemos que mirar a ver de qué manera se puede hacer una articulación ahí y ver de qué forma podemos articular nuestro trabajo a nivel de región, inclusive con juventudes, con procesos de base, a ver cómo los articulamos y cómo podemos articular también a los poquitos que nos sobrevivieron, nuestros poquitos líderes que nos sobrevivieron a alcaldías y consejos municipales, a ver qué podemos rescatar de ahí. Esa es la realidad. Entonces, es el escenario que tenemos, un escenario de desesperanza por parte de Medellín, de otros municipios del área metropolitana, del departamento en general. No tenemos una representación progresista, esa es la situación. Tenemos un 80-90% en contra. El 29 de octubre se van a dar cuenta de eso. Las elecciones van a decir lo que van a dar de cuenta de este escenario que les estoy comentando, la realidad. Y bueno, los politiqueros y oportunistas del pacto histórico, que pensaron que con no dejándome participar pues iban a hacer mucho, pues miren lo que está ocurriendo en la ciudad. En este momento no hay un candidato progresista que vaya y les dé la pelea a estos otros, no hay. Yo sí hubiera podido darles la pelea, pero desafortunadamente no se tuvo una lectura adecuada por parte de estos partidos políticos, de esta coalición Pacto Histórico y de otros que pues estuvieron ahí, finalmente salieron y después dijeron que sí, que no, y finalmente no salieron con nada, y otros terminaron avalando procesos que ya prácticamente procesos políticos extintos, como el de Estamos Listas, que desafortunadamente eso ya hasta ahí llegó. Entonces, desafortunadamente lo que tenemos es un escenario muy desesperanzador para Medellín y Antioquia. Vamos a ver qué se puede hacer a nivel de gobernación, porque a nivel departamental con los diputados pues tampoco hay mayor cosa. Entonces vamos a mirar a ver cómo se puede ir cuadrando el asunto en materia de gobernación. Y bueno, esos son nuestros escenarios, un escenario general donde tenemos un 80 o 90% de desfavorabilidad, porque no hay candidatos, porque realmente los candidatos que deberían estar no están. El pacto histórico está destruido, no hay representación del pacto histórico, no hay representación tampoco de una o dos expresiones progresistas que por lo menos uno pueda decir estos van a sacar la cara y van a hacer lo que el pacto histórico no va a poder hacer tampoco. Nosotros no pudimos participar, nosotros no somos partido político, somos movimiento, es decir, organización internacional, que esto tiene una naturaleza distinta, y con mayor razón nos debieron haber otorgado la personería jurídica, porque es que somos una figura internacional, imagínense, y también tenemos una representación congresal. O sea, aquí digamos que la situación fue más de orden político que otra cosa, porque nosotros teníamos todas las condiciones para ser partido político y para por lo menos haber presentado a la alcaldía de Medellín, haber presentado nuestros candidatos a consejos, a demás municipios y a nivel nacional. Hubiéramos inscrito muchos candidatos, muchos, ustedes no se imaginan cuántos. Nosotros teníamos aquí de la base nuestra alrededor de 300 en Antioquia. Ahora ustedes se imaginan cuántos habían por fuera de Antioquia, en la costa Caribe, en los llanos, en Arauca,
en el sur del país, en la Amazonía, en Caquetá, Casanare, Putumayo, en el Meta. ¿Cuántos habían allá, en estas zonas, por fuera de Antioquia? ¿Cuántos? Es que no nos cabe la cuenta aquí. Eso fue lo que perdimos. Muchos de ellos se tuvieron que avalar por otros partidos, porque, como les digo, la dinámica de cada territorio es distinta. Pero en términos generales el pacto histórico quedó en nada, quedó en ceros, anulado. Entonces dígame, señor presidente Gustavo Petro, ¿usted con qué ediles, con qué alcaldes, perdón, con qué concejales, con qué alcaldes, con qué gobernadores, con qué diputados va a contar? Dígame. Ahí le dejo la inquietud. Nosotros hicimos la tarea hasta donde nos dio, porque es que tampoco tenemos recursos. Esa es otra situación, nosotros no tenemos recursos. Entonces, mucha gente ha pensado que nosotros hemos hecho este trabajo internacional con mucha plata, y no, nosotros hemos hecho esto sin dinero, para que lo sepan. Si tuviéramos un recurso, tuviéramos un apoyo, pues eso sería distinto, tendríamos más posibilidades, pero en estos momentos pues prácticamente la representación nuestra quedó relegada, y los que tenían la posibilidad de darnos un aval, de tomar una decisión acertada por el bien de Medellín, de Antioquia y de Colombia, pues no lo hicieron. Y miren, ahí están los resultados. Miren ahora estos otros amigos que tampoco nos quisieron apoyar. Los vendieron a una lista de derecha. Van a apoyar a los verdugos de Antioquia. Quieran o no, les toca apoyarlos. Entonces, esa es la situación. Eso pasó con el pacto decente. Ahora el renace y todas las cosas. Eso no va para ningún lado. Ahí lo único que hicieron fue fragmentar la votación, fragmentar el proceso político. Ya, eso es todo. Entonces, el escenario general de favorabilidad es un 80-90%. El escenario individual en Medellín, desastroso. Un 90% de desfavorabilidad. Listas partidas. Pacto decente, que renace, que no sé qué. Eso no tiene futuro. Quedaron como listas de derecha, imagínense. Listas de derecha, que van a hacer el hueco para que los amigos de Federico, los otros amigos de Uribe, pues asciendan y logren su curubito. Y tampoco me digan que Gilberto Tobón no es una opción, porque ese tampoco es una opción, ese es otro uribista. Entonces ahí no hay nada. Es más, yo les puedo asegurar que nunca ha administrado nada. Él tiene mucho parlamento, mucho discurso en el canal de televisión, en la universidad, habla demasiado, pero nunca ha tenido... ¿Cómo van a comparar el trabajo de él con el trabajo mío? Imposible, no hay punto de comparación. Ese señor nunca ha administrado nada, nunca ha administrado nada. Tiene muchos seguidores, pero los seguidores no significa trabajo político. Vaya a ver pues qué resultado tiene aquí en Medellín, algo que él haya hecho por la comunidad, o que haya hecho por la educación, por los estudiantes, por los jóvenes, por las mujeres. Nada, no tiene nada. Y sí, montaron una lista, inclusive aparte, otra lista, van como 4 listas. Si sacan el primero, está muy de buena, sacan uno, y de pronto del Renace salga otro, 2 nomás. Y los otros 19 van a ser del resto, que todos van a estar alineados a favor del alcalde, de un alcalde de derecha o ultraderecha, un alcalde neonazi, que es lo que van a montar aquí. Tenemos que prepararnos para eso, porque este alcalde demostró, primero, no tener carácter, y segundo, pero sí carácter para su proyecto personal, eso sí, pero no para ponerle orden a la ciudad. Para eso no tuvo carácter, nunca lo tuvo, y esa es la realidad. Entonces, ¿qué van a decir? Que este señor Quintero va a poner un candidato a la alcaldía para que siga lo mismo de él, empezando porque el señor Upegui tampoco tiene ningún tipo de gestión, no ha hecho nada. O sea, ahí no hay nada, definitivamente, y empezando porque ni siquiera tiene presencia, no genera respeto, ni siquiera su presencia.
O sea, un alcalde tiene que ser integral, tiene que tener todas las condiciones. Ser y parecer ser, imagínense. Entonces, aquí realmente no hay nada, no hay nada. No, simplemente les digo, para la alcaldía de Medellín nosotros vamos a votar en blanco. Hasta el momento, esa es nuestra decisión, hasta el momento. Para el Consejo de Medellín tampoco. Hay opciones muy limitadas. Esperemos que algunas de esas opciones, que inclusive están en partidos de derecha, pues puedan surgir. De pronto hay una opción en Salvación Nacional, una. Hay otra, de pronto no, pero es que realmente no hay. Bueno, en Colombia Humana, aquí no, pero es que por eso les digo. Vamos a ver. De pronto Aquino, si sale elegido, puede ser un buen concejal. Y entre él y otro que salga por ahí, dos, pues al menos hagan bulla ya y puedan por lo menos tener la voz de la ciudadanía. Pero el resto, ya saben que eso está perdido. Ahora, en el departamento, en el escenario no es distinto. El porcentaje de favorabilidad para el progresismo es de un 80%. Entonces, aquí el señor Gustavo Petro lo va a tener muy difícil. Bueno, a menos de que, como les dije ahora, para la gobernación llegue una persona que tenga una mentalidad progresista, de industrializar a Medellín, de industrializar Antioquia, de generar por lo menos proyectos de gran calado que también articulen el nivel nacional. De pronto por ahí puede haber una luz de salvación, una lucecita de esperanza, pero el resto no lo hay. Esa es la situación que tenemos en Antioquia, en esos tres escenarios: en el escenario global, en el escenario local, de la capital, del Valle de Aburrá, de los demás municipios y del departamento. No hay mayores esperanzas, no hay mayores posibilidades. Nos toca volver a arrancar prácticamente de cero. Vamos a ver qué podemos hacer con los jóvenes, qué podemos hacer con los grupos de mujeres, con los grupos internacionales que están articulados con los compañeros, cómo podemos defender la minería tradicional, el empleo de estas personas, cómo podemos defender el proceso educativo para que llegue a las diferentes regiones y realmente haya una inclusión, que nuestros jóvenes se presenten a la Universidad de Antioquia, pasen y después les digan que sí pasaron, felicitaciones, y después no hay cupo, perdió su oportunidad o le toca estudiar otra cosa que no está dentro de la oferta educativa. O sea, son muchas cosas las que en Antioquia están muy mal y que este señor Aníbal